Gamera, el programa ya va a comenzar. Jueguicos, un enfoque poco profesional. Paridas, te vas a partir la polla con Gamera de noche. Gamera es un podcast delicado y actual. Jueguicos, no nos gustan, lo podrás comprobar. Pasarás vergüenza ajena con Gamera de noche. ¡No! Hola amigos y amigas del videojuego y la parida. Bienvenidos una semana más a Gamera de Noche, vuestro podcast favorito. Y hoy, más que nunca, en el Día Internacional del Choropito. Choropito que, no sé si sabíais, se dice cariñosamente al subnormal, en honor y recuerdo de Gervasio F.P. II, hijo de Gervasio F.P., también conocido como el Choro, señor feudal de Albarracín, Teruel, alrededor del siglo XII. Se conoce por manuscritos de la época que el hijo del Choro se cagaba encima en los más inapropiados momentos, entre otras cosas. Los médicos de la época no supieron encontrar una explicación a esta condición, aunque se supo años después, por documentos gubernamentales, que Gervasio F.P. padre no era F.P. por Fernández Pérez ni nada similar, sino por follaprimas. Gervasio F.P. II, el hijo del Choro, se cagaba encima. Se cagaba encima en los momentos más embarazosos e inapropiados para el hijo de un señor feudal. Se cagaba encima en cenas de gala, se cagaba encima en la iglesia, se cagaba encima en las justas, se cagaba encima en general. Se cagaba encima mientras estaba follando a las ovejas del ganado de su padre, cosa que resultaba en que el perro border collie se acercara a oler y lengüetearle el ojete mientras estaba follándose a la oveja, aunque quizás en este caso no resultara tan inapropiado. Para evitar estos momentos tan embarazosos y tan dados en momentos inapropiados en la vida social de una familia burguesa, el inventor residente de la casa feudal F.P., Honorato Danone, ideó un artilugio, no muy diferente de la actual copa menstrual, para evitar que el hijo del Choro se cagara encima. Aunque en realidad no es que evitara que se cagara encima, porque cagarse se cagaba igual, pero el artilugio, en forma de copa, convenientemente alojado en el ojete de Gervasio Jr., retenía toda la mierda evitando que se desparramara por todos lados como Etna en plena erupción fecal. A priori, otra brillante invención del renombrado Honorato Danone. Sin embargo, Gervasio Jr., en su inteligencia subnormal, se retiraba la copa anal inmediatamente después de la cagada y la ofrecía como delicado postre a los demás aristócratas, en las frecuentes cenas de gala de la familia, o incluso se lo comía él mismo. «Observad cómo me como esta deliciosa copa Danone», decía el subnormal. El inventor, Honorato Danone, que acabaría siendo motivo de mofa por todo Albarracín, se quitaría trágicamente la vida poco después, tras ingerir 78 copas Danone, gritando «¡Dame más Danone! ¡Quiero un cuerpo Danone!». El hijo del Choro también acostumbraba a ponerse la copa Danone, llena de mierda, boca abajo en la cabeza, exclamando «¡Llevo sombrero de copa! ¡Llevo sombrero de copa!», en lo que sería la primera referencia al sombrero de copa, o chistera, unos 5 siglos antes de que el sombrerero inglés John Etherington se atribuyera su invención. Quizás Gervasio F.P. II no era tan subnormal al fin y al cabo. No, era muy subnormal. Y es así como se dio nombre a esta condición, que subnormal es habido siempre, porque siempre hay a quien le mola follarse a su prima. Pero hasta el bueno del hijo del Choro se les vejaba llamándoles retrasados o subnormales, de forma despectiva. Pues hoy, celebramos el Día del Choropito, día en el que os dedicamos este especial en el que sois protagonistas y respondemos todas vuestras choropitas preguntas. Porque os queremos y porque qué culpa tendréis vosotros de que la prima de vuestro padre tuviera ese culito tan golosón. Disfrutad, choropitos.
Bueno, pues vamos a empezar, vamos allá con la primera pregunta que nos hace llegar un mongol oyente. Es la siguiente. ¿Alguna mecánica de juego que os parece brillante pero no se utilice hoy en día? Es una pregunta realizada por Monique. dirigida y respondida personalmente por Doctor Nargondo. Bueno, esto es un poco dolor de mi corazón porque hubo una época, más o menos desde el 1995, más o menos, hasta el 2000, vamos a poner 2004, 2005, en el que los arcades estaban a tope, ¿no? Y en aquella época el género arcade, qué gracia, los arcades como tal necesitaban mejorar, necesitaban hacer juegos cada vez mejores para competir con el resto de arcades, ¿no? Era un entorno súper competitivo donde cada jugador le daba a la máquina una oportunidad y ya está. Entonces tenían que ser mejores. Y entonces, ¿qué pasó? Que de ser bastante superficiales, es decir, de tener un desarrollo en el que te machacaban inmediatamente con extrema dificultad y tener que aprenderse todo de memoria, los arcades fueron pivotando hacia un estilo de juego en el que no eran tan machacones en cuanto a dificultad, y lo que hacían era tener dos capas, por así decirlo. Una capa superior más accesible, que te permitía jugar desde el principio y disfrutar del juego sin tener una barrera de entrada demasiado alta, con lo cual los jugadores novatos podían disfrutar del juego sin saber exactamente hasta dónde podían llegar. Y tenía otra capa por debajo, que es el que le llamo yo capa de profundidad, que es que para los jugadores que ya habían conseguido dominar la parte básica del juego, les permitía tener una capa extra de mecánicas que están hechas a propósito, que el juego está preparado para tenerlas, no es algo que se encuentra el jugador por casualidad, sino que es algo hecho a propósito, una capa extra de mecánicas que le permiten lucirse, que le permiten demostrar hasta qué punto son hábiles o tienen habilidad con la máquina, que son capaces de sacarle provecho a esas mecánicas que son opcionales, pero que dan puntuación extra, que es lo que permite, pues eso, hacer superplays o hacer, pues eso, lucirse, en definitiva, que es lo que le mola a la gente, ¿no? Entonces, ese apartado yo creo que se ha perdido. Últimamente los recreativos han tendido más hacia tener tarjetas de memoria, juegos de cartas. Yo creo que es una mecánica que ha desaparecido. Y me da mucha pena, porque la verdad es que me hubiera gustado ver qué más podía haber surgido en cuanto a mecánicas que permitiesen expresarse más al jugador jugablemente, ¿no? Y descubrir más cosas y, en definitiva, lo que es profundizar en unas mecánicas, yo creo que se ha perdido. Por supuesto se puede encontrar, yo creo, cosas muy buenas en el mercado actual. Hay videojuegos muy buenos, pero eso para mí es una de las cosas que más echo de menos, porque también es una de las cosas que me hicieron entrar o volver al mundo de los marcianitos y de los videojuegos cuando perdí un poco el interés allá por finales de los 90. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El gazpacho lleva agua? Hostia, mierda, ya empezamos. Es una pregunta realizada por Jurcone de los cojones. dirigida y respondida personalmente por Caraguapo. El gazpacho lleva mucho tomate, y el 95% de los tomates son agua. Así que, a no ser que te toque un gazpacho del 5% restante, tu gazpacho lleva agua. Ese 5% es la razón de que exista el malentendido de que el gazpacho no lleva agua. Pero si algunas raciones de gazpacho llevan agua y otras no, se puede decir que el gazpacho en general lleva agua. Siguiente pregunta. Otra pregunta. ¿Macarrones o espagueti?
Joder, ¿en serio? ¿Este va a ser el nivel? Es una pregunta realizada por, Funcionario malvado. dirigida y respondida personalmente por. Harukiya. Vamos a ver, hay un choropito que pregunta macarrones o espagueti. No especifica en qué contexto, porque si es, no sé si es para hacer un collar, con espaguetis es más difícil, con macarrones son más agradecidos para hacer un collar. Si es para metértelos por el culo, yo que sé, igual mejor te metes un espagueti. Si es, vamos a asumir que es para comer, que sería lo más razonable. Si es para comer, al final vas a comer pasta masticada. Si lo masticas es pasta machacada, que tragas pasta de pasta. Si te lo vas a comer sin tragar, ahí ya hay diferencia, porque yo que sé, un espagueti igual, si te lo empiezas a tragar sin masticar, pues puede hacer toda la cadena de la digestión. Eso, pues puedes tener una punta del espagueti en la garganta y la otra punta en el culo, y medio espagueti estará digerido y la otra mitad no. Entonces ahí sí que habría alguna diferencia. Pero si es para comer una cosa así estándar de masticar y comer, pues me da igual, la verdad. Siguiente pregunta. Y vamos con otra pregunta en este podcast ya casi de cocina, un podcast culinario de cocina, no de culo. Dice, ¿la pizza del alcalde huele a canela o a choped? Pregunta realizada por, Jurcone de los cojones. respondida por. El alcalde. Bueno, aquí estamos una vez más con un especial choropito para responder a las preguntas de nuestros seguidores, ¿no? No se caracterizan por su inteligencia demasiado afilada, no son los lápices más afilados del estuche, pero bueno, también tienen derecho a exponer sus cuitas. Me veis aquí trabajando, ya sabéis que yo trabajo en un aserradero donde cortamos troncos con las manos. Es un trabajo muy manual, escuchad cómo están cortando ahí. Muy bien, venga, dadle. Los cortan con los cantos de las manos, algunos ahí, bueno, le dan con los puños, otros le dan con el canto de la mano y otros le dan con la, bueno, en fin, os podéis imaginar. Voy con las preguntas que me hacen. A ver, la primera, creo que va a ser una voz mejor que la mía la que las va a presentar. Joder, alcalde, ya lo he presentado, coño, presta atención. ¿La pizza del alcalde huele a canela o a choped? Bueno, ya empezamos faltando. Ya comentarios sobre mi pizza, o sea, no sé. Este es el nivel, ¿no? Si huele a canela o a choped, mi pizza. Toma por culo esta tontería. Bueno, pues tendré que usar aquí a mi hámster, se llama Guzmán, ya que yo no soy un contorsionista que podría responder con experiencia directa a esta pregunta, así que pondré a Guzmán y le preguntaremos a ver qué dice. Venga, Guzmán, olfatea. Ahí. Bien. Ay, no te pases, tampoco en un momento ya está bien. Quieto, joder, cómo se pone. A ver, contéstame. Chopez, dice que Chopez, pues Chopez, pues ahí está la respuesta, espero que os sintáis satisfechos. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, si vivieseis en uno de esos bastiones de la libertad como Texas o Japón, donde os pudiesen condenar a la pena capital, ¿cuál sería el juego con el que pasaríais las últimas horas de vuestra vida después de haber sido condenados al garrote vil por delitos de odio en la radiofórmula? Pregunta realizada por. Señor Panero. Respondida por. Giuseppon. Sin lugar a dudas, pediría una partida al Unravel 2 a dobles con mi hija, la mejor experiencia que me han dado las consolas en toda mi vida. Aunque inevitablemente eso haga que me vaya al otro barrio sabiendo que seguirá sin calcular correctamente los saltos en un puto plataformas. Siguiente pregunta. ¿La NDS y la N3DS le comerán el mercado a la Play 6? Pregunta realizada por. Jurcone de los cojones. Respondida por.
Cara guapo. La Nintendo 10 y la Nintendo 3DS tienen números más grandes que el 6 de la puta Sony PlayStation 6, lo que es la razón por la que la Play 6 nunca ha tenido mercado. Es una consola que nació muerta. Algunas causas de que se decidieran estos números para sellar el destino de estas consolas son que las Nintendo 10 y 3DS son portátiles, que no tienen demasiada resolución para juegos 2D con píxel auténtico y que la 3DS puede jugar a juegos de 10, que son los juegos con la más alta puntuación. Siguiente pregunta. ¿Será este el año en el que al fin chape Platinum? Pregunta realizada por. Funcionario malvado. Respondida por. Harukiya. Y el que ha preguntado que si será este año en el que al fin chape Platinum. ¿Al fin? ¿Cómo que al fin? Mira, no te voy a contestar, me cago en tu puta estampa. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta ¿Es Perronautas un homenaje a Nintendogs? Pregunta realizada por. Jurcone de los cojones. Respondida por. El alcalde. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta, aunque parezca mentira, es aún más mongola que la primera. O sea, es que este nivel a mí subterráneo de gente de una calidad humana demencialmente baja, a mí me enfada mucho. Sí, efectivamente, Cosmoperros, que es el nombre oficial del próximo libro, del libro que he escrito y que próximamente estará en las librerías con la posibilidad de un descuento en Arcaldejubilación.10. Efectivamente, Cosmoperros es un homenaje a tu puta madre. ¿Cómo que Nintendogs? O sea, ¿de qué cojones estamos hablando? Siempre con Nintendo en la boca. O sea, no tenéis otra cosa de la que hablar. ¿Para qué venís a este podcast de segueros hablando de vuestras mierdas? No, por supuesto que no tiene nada que ver con Nintendogs. Es una obra, una space opera en la que los perros y los gatos, hay Nintendo Cats, yo creo que sí, bueno, no tienen nada que ver. Pues bueno, viven aventuras espaciales en una nave espacial. Si no, no sería espacial, no sería ciencia ficción, pues ya está. O sea, no, por supuesto que no. Es un homenaje a lo que me salga a mí de los cojones. Siguiente pregunta. Y luego tenemos la misma pregunta de nuevo, porque más de una perspectiva a veces es necesaria en los temas más candentes, más de actualidad y más importantes para esta sociedad. La pregunta es, ¿el gazpacho lleva agua? Pregunta realizada por. Jurcone de los cojones. Respondida por. Doctor Nargondo. A ver, vamos a cerrar este tema de una vez por todas. Sí, el gazpacho lleva agua. Gracias por acudir a mi TED Talk. Que por cierto, el TED Talk últimamente no veo. No hay, ¿no? Ya no hay, no, se ha perdido la. Antes era el TED Talk, salía un TED Talk y era como, ¡guau! Todo el mundo ahí, TED Talk. Y ahora como que sale un TED Talk y ya nadie. En fin, pues gracias. TED Talk. Siguiente pregunta. ¿Cuándo seréis algo más que un podcast? Por ejemplo, una web. Pregunta realizada por. ¡No lo sé! Respondida por. Giuseppone. Bajo mi mandato como CEO, hemos decidido centrar nuestros esfuerzos en reforzar la marca Gamera de Noche, tratar de reflotar el blog del Gordo y sus amigos, también conocido como gamera.net, y estamos explorando posibilidades en el mundo de las criptomonedas, los NFTs y lo de la IA esa de hacer muñecos, que ahí es donde está la pasta al parecer, pero nunca hemos pensado en montar una web porque no tenemos nada que vender. Siguiente pregunta. Lo siguiente que quieren saber nuestros mongoloyentes, nuestros choropitos, es que ¿qué es un arcade? Pregunta realizada por. Monique. Respondida por. Cara guapo. ¿Qué es un arcade? Pues es un local comercial en el que hay máquinas recreativas. Siguiente pregunta. Nos preguntan nuestros choropitos cómo os conocisteis, y no me vale que erais habituales del D'Angelo.
Bueno, valdrá lo que nos salga de la polla a nosotros, ¿no? Pregunta realizada por. Funcionario malvado. Respondida por. El alcalde. Bueno, tercera pregunta. A ver, todavía... O sea, yo no sé ni para qué participo en esto. ¿Cómo nos conocimos? ¿Pero a qué te refieres? ¿A un conocimiento bíblico? Ya estáis pensando siempre en lo mismo. O sea, sois unas guarrillas de flipar. No éramos habituales del D'Angelo, porque el D'Angelo está en Alicante y yo no he ido a Alicante ni para echar un tordo, o sea, ahí no voy ni atado. Entonces, bueno, los más espabilados, y esta historia la hemos contado 1.000.000 de veces, que sabréis que nos conocimos en los foros de Vandal, antes de que lo vendieran a un conglomerado de comunicación fascista y se podía hablar alegremente de estupideces. Ahora también, pero ya pertenece pues a un grupo de comunicación. Bueno, no llamamos fascista, que siempre estamos... a todo el mundo nos llama nazis, ¿no? Bueno, pues igual deja de levantar el brazo izquierdo en alto, ¿no? Igual, no sé, llámame loco. Pues ahí nos conocimos en el foro de Dreamcast, ¿cómo no? A partir de ahí, pues bueno, pues forjamos una bonita amistad que no incluye el conocimiento bíblico, pero sí algunas quedadas de las que documentos gráficos pueden atestiguar que ocurrieron. En fin, estas son los tipos de memeces que tenemos que aguantar en este podcast, estas cosas inaguantables, estas chorradas, en vez de hacer preguntas pues con un poquito más de miga, de sustancia, preguntas seminales, ¿no? Las preguntas como, no sé, ¿cuándo saldrá el próximo éxito de Sega? ¿Por qué Star Fox tiene más remakes que ventas originales del juego? Es decir, que ya van por el 56 remake de un juego que vendió 53 unidades. Y este tipo de cosas que interesan a la gente, ¿no? Estas chorradas como a qué huele mi picha o de qué va mi libro, que eso no le interesa absolutamente a nadie. Y bueno, os dejo que se me está liando la serrería. Eso no, eso es inteligencia artificial. Aquí no, aquí toda mano, quieto ahí. Venga, ala, que os den por Detroit. Siguiente pregunta. Si te pusieras a hacer un videojuego, ¿empezarías por la jugabilidad, la estética o la música? Tendría que haber preguntado por el GameFlux, ¿no? Pero bueno. Pregunta realizada por. Monique. Respondida por. Caraguapo. A ver, si me pusiera sin tener una idea, empezaría por la jugabilidad. Pero eso es improbable. Lo más normal, dentro de la rareza, de la ocurrencia de que yo hiciera un videojuego, sería que tuviera una idea desde la que empezar. Que podría ser o bien jugabilidad, o bien estética, o bien la música, que también es una parte de la estética, ¿no? Y entonces empezaría por la idea que es la que me llevó a ponerme a hacer un videojuego. Siguiente pregunta. Lo siguiente que quieren saber nuestros choropitos es que qué piensan nuestras parejas de que gastemos el tiempo libre haciendo webs y podcasts de mierda que no dan dinero. Que no dan dinero, dice. Pregunta realizada por. Cirote Surullote. Respondida por. Jaruquilla. Primero de todo, gracias por asumir que tenemos algún tipo de pareja. Dice mucho del concepto que tenéis de nosotros. Y segundo, evidentemente no lo sabe. Tú le preguntas a mi mujer si su marido graba algún tipo de podcast y te va a decir que no, convencidísima. Siempre grabamos cuando ella no está y, evidentemente, no le cuento a mi mujer todo lo que hago. Ni quiero que ella me lo cuente a mí. Solo 8 horas de las 24 que tiene el día lo dedicamos a cosas que nos dan dinero. El resto es a gastarlo. Siguiente pregunta. ¿Hay ganas de Shenmue IV? Pregunta realizada por. Jurcone de los cojones. Respondida por. Doctor Nargondo. A ver, Shenmue. Shenmue es un juego de otra época y ya no tiene sentido ni
técnicamente ni jugablemente. En aquella época era una barbaridad técnica, pero ahora ya no. Y jugablemente desde el principio siempre fue muy justito. Así que si me hubieses preguntado hace un tiempo, te habría dicho no, dejad en paz a Yu Suzuki, que el pobre hombre ya se debería haber jubilado, está hecho un abuelete ya. No, dejadle. Pero hace poco empecé a jugar al Shenmue 3 y me ha hecho darme cuenta de que todavía puede aportar cosas en un aspecto, y es la inmersión. Esa sensación que te da al jugar al Shenmue de que estás viajando a una tierra exótica y conseguir meterte en el papel de estar en el sitio y hablar con la gente y sentir que estás en el lugar. Eso ya hay pocos juegos que lo consiguen o que lo saquen como lo hace el Shenmue, ¿no? Entonces, ¿eso hace que el Shenmue 4 sea necesario? Pues no. Pero si lo hacen, jugaré con gusto. Bueno, y también, disclaimer, yo jugué a los 2 primeros cuando salieron y soy público objetivo, así que fue una de las razones por la que yo vine a Japón la primera vez a visitarlo. Así que si le preguntáis a algún jovenzuelo que haya jugado al Shenmue, pues puede ser otra perspectiva completamente distinta, pero vamos, que Shenmue bien, pero no hace falta. Siguiente pregunta. ¿Caraguapo tiene un bar llamado Baraguapo? Pregunta realizada por. Jurcone de los cojones. Respondida por. Caraguapo. Efectivamente, regento varios Baraguapos, varios con B, varios establecimientos en los que servimos matarratas hecho con carbonato de bario, que además los locales están protegidos de los rayos X con un recubrimiento de sulfato de bario que llevamos a cabo. Y como ya conocéis mi afinidad con los juegos de cartas, os voy a dar una razón más para venir. Mi estrecha relación con Dorelacrio Fournier nos ha llevado a tener a la disposición de nuestros clientes barajas españolas en las que los oros no pone varios premios con V, sino varios premios con B de Baraguapo. Os esperamos antes o después de vuestras visitas al Club D'Angelo. Siguiente pregunta. ¿Era necesaria la peli del Elden Ring existiendo la de Mario Galaxy? Pregunta realizada por. Jurcone de los cojones. Respondida por. Giuseppon. Todas las películas basadas en videojuegos son absolutamente necesarias. Hacen que los jueguicos trasciendan su medio y lleguen a otros públicos. A veces dan lugar a peliculotes como todas las de Sonic que han hecho o que harán, o las últimas de Mortal Kombat, y sobre todo dan un objetivo en la vida a toda esa gente que se dedica a apretar los puños y gritarle al cielo en redes sociales, porque imagina que no hubiese adaptaciones, live actions y demás. A lo mejor venían a tu casa a molestarte para cambiarte la compañía de luz o para que te suscribas al Club Nintendo. Esa gente es peligrosa. Hay que darles un propósito en la vida. Siguiente pregunta. El choropito en cuestión quiere saber cuál es el artículo que más nos gusta de gamera.com. Pregunta realizada por. Monique. Respondida por. Harukiya. Pues yo diría que el artículo definido femenino singular, la gamera. Nunca os olvidéis de él, la gamera. Siguiente pregunta. Y repetimos pregunta, ¿alguna mecánica de juego nos parece brillante pero no se utiliza hoy en día? Pregunta realizada por. Monique. Respondida por. Caraguapo. Kururi, la protagonista del Screwbreaker de Game Boy Advance, o sea, el mal llamado Drill Dozer. Puta Game Freak por no hacer más juegos así en la DS ni en ninguna parte. Puta Game Freak. Puto Ken Sugimori. Siguiente pregunta. Un mongol quiere saber otra vez que qué coño es un arcade. Pregunta realizada por. Monique. Respondida por. Doctor Nargondo. MNK, me alegra que me hagas esa pregunta, porque no tuvimos ya un programa entero de 1 hora hablando sobre este tema que hace falta retomarlo otra vez. Pero bueno, que sea esta la oportunidad para dejarlo claro. Además puedo sacar yo mi conocimiento de haberme dedicado durante varios años a hacerme una tesis doctoral
que por eso soy doctor, no sé si lo sabíais, fue gracias a esta tesis que era sobre qué es un arcade, ¿no? Entonces voy a explicar las conclusiones de mi investigación en este audio, así que vamos allá. Primero, un arcade es un juego de recreativa, un juego que te permite jugar por un precio determinado, por 25 pesetas, 1 euro, te permite jugar durante un tiempo limitado a un juego. Arcade entonces no es un género, es una forma de monetización. Lo que haces es que tú quieres poner unos videojuegos en unos sitios públicos, en un bar, en unos centros recreativos, y tú quieres ganar dinero con cada jugador que quiera probar el juego, echa una moneda y entonces le vas a permitir jugar durante un tiempo limitado a ese jugador. ¿Qué pasa? Que esa limitación en el tiempo va a generar unas características en ese juego, unas características especiales que no están en otros juegos. Si tú estás limitado en el tiempo, tendrás que conseguir que el jugador se enganche, quiera volver a jugar muchas veces a ese mismo juego, es decir, que siga echando monedas, que tú puedas ganar dinero, sin que se canse del juego, pero que quiera volver a él invirtiendo cada vez un dinero extra. El desembolso inicial es barato, pero puede parar de jugar en cualquier momento, en el mismo momento en el que se canse del juego lo puede dejar. Pues eso es un arcade, es una monetización y puede valer para cualquier género. Entonces hay arcades sobre golf, hay simuladores de coches, hay juegos de cartas, hay todo tipo de juegos de arcade. Entonces, teniendo eso claro, el problema entra cuando se empezó a utilizar la palabra arcade como un género. Esto se puso de moda pues cuando existían todavía los arcades en la mayor parte del mundo y había conversiones de juegos de recreativa a consola. Entonces, ¿qué se decía? Pues, ¿qué es este juego? Pues en corto, es un juego que está en una recreativa, por tanto es un arcade. Correcto, una conversión de recreativa es un arcade, pero eso se fue extendiendo y cuando empezaron a desaparecer los arcades, se extendió a todos los juegos de acción. ¿Por qué? Porque parecían arcades, aunque no lo eran, pero parecían. Y ahí es donde empieza la confusión, porque claro, el género arcade no puede existir si los arcades pueden ser de cualquier género. Entonces, ¿qué hacemos? Una opción es dejar que el género arcade solo sea para juegos de recreativa. Pero entonces, si hacemos un clon de un juego de recreativa, tenemos el Gradius como el original y hacemos un Hydora, pues ese no podemos llamarle arcade, aunque sea exactamente igual, tenga la misma estructura, funcione exactamente igual. Pues yo creo que sí tienes derecho a llamarle arcade si te parece bien. En mi opinión, y esa es mi opinión, es que si el juego está limitado en el tiempo y podría ser posible trasladarlo a recreativa sin modificarlo demasiado, yo creo que estás en tu derecho de llamarle arcade si quieres. Espero que con esto el debate de años y años quede zanjado ya, el debate del género de arcade como género. Yo recomiendo usarlo, pero con moderación. Siguiente pregunta. ¿Os compensa hacer todo esto en algo material o sensorial? Si es material, ¿se mete, se aspira, se gasta, se trafica, todas las anteriores? Pregunta realizada por Serdipe y Sierra España. Respondida por DAI. No. Siguiente pregunta. Seguimos repitiendo porque evidentemente las preguntas que nos habéis pasado eran pocas y de bajísima calidad. Pero bueno, si te pusieras a hacer un videojuego, ¿empezarías por la jugabilidad, la estética o la música? Pregunta realizada por Monique. Respondida por Doctor Nargondo. A ver, aquí voy a ponerme el gorro de doctor otra vez. ¿Los doctores llevan gorro? No, yo creo que no, pero bueno, las gafas de culo de vaso. Y voy a decir que yo creo que no es el planteamiento correcto empezar por un aspecto muy concreto de un videojuego. Tú puedes tener un artista muy bueno
y que que te haga una imagen de un mundo que te parezca maravilloso y que empezar a crear desde ahí. Puede ser el punto de partida, pero cuando empiezas a crear un juego, yo creo que lo más importante no es eso, la estética o música, sino que es el concepto. ¿Y qué es el concepto? Pues es el conjunto de cosas, el conjunto de mecánicas, el conjunto de reglas, también un poco la estética o el mundo en el que vas a ambientar el juego. Ese sería el concepto. El concepto viene indicado en gran parte por la plataforma donde vas a sacar el juego. No es lo mismo el concepto de un juego que va a salir en recreativa, que se juega que se puede jugar con diferentes inputs, es decir, con un volante o con un joystick o con unos botoncitos o una pantalla táctil, que un juego de consola que generalmente solo va a ser el mando, vamos, que hay juegos que también tienen otras cosas, o un juego de móvil donde vas a depender de la pantalla táctil especialmente. Entonces eso te va a forzar un concepto concreto de juego, unas mecánicas y unas reglas concretas que tienes que ajustar tanto a la plataforma como a cómo ganas dinero en esa plataforma. En un arcade tú ganas dinero por cada partida que juega el jugador. Y si juega una vez y luego no vuelve a jugar, pues bueno, es un poco una ruina, ¿no? En los juegos de consola tienes que entrarle por los ojos, pero tienes que convencerle para que haga un desembolso de una cantidad muy alta de golpe, y es un poco, no está garantizado, por eso también para el jugador pues es difícil llegar a comprometerse por algo que cuesta tanto dinero, ¿no? Y en el móvil lo mismo, en el móvil tú puedes darle algo gratis, pero si quieres llegar a ganar dinero, pues tienes que convencerle para que se quede mucho tiempo y pues acabe invirtiendo algún dinerillo en el juego si quiere o puede. Entonces, ese concepto, en mi opinión, luego aquí hay ya cada escuela es cada uno, pero a mí me gusta, yo soy de la escuela de los arcades, entonces me gusta que la mecánica, que el juego tenga una mecánica sencilla, pero que de muchas posibilidades. Eso sería lo ideal, ¿no? Una mecánica sencilla que dé muchas posibilidades, pero que dependa del jugador, que no sea golpes de suerte. Y yo empezaría a pensar realmente por esa mecánica base, ese concepto base que incluye, que tiene que tener en consideración tanto la plataforma como la monetización, como un poco el mundo, el ambiente donde lo vas a ambientar, valga la redundancia, y a partir de ahí hay que crear el juego. Lo único que se hace con ese concepto es crear un vertical slide, que es como un trocito de juego ya acabado, en el que ves si tu concepto funciona o no funciona, si es divertido o no es divertido. Una vez tienes el concepto, ya has comprobado que es divertido, lo has probado con más gente, ves que tiene potencial, entonces tienes que terminar el resto del juego, que es básicamente el desarrollo. El desarrollo es una parte muy importante porque es cuánto aumenta la dificultad, cuánto le pides de más al jugador a medida que avanza el juego, y puedes estropear un juego con un mal desarrollo. También es donde se va la mayor cantidad de tiempo en el desarrollo del juego, así que yo consideraría tanto el concepto del juego, qué es lo que quieres hacer, como el desarrollo, cómo se va a desarrollar en base a la plataforma. Si va a ser un juego de recreativa, tiene que ser corto pero muy rejugable. Si es un juego de consola, normalmente los jugadores miran el precio por hora, si este juego me vale 60 euros y juego 200 horas, me sale tanto. Pues aunque sea una pena, es así como se valora. Y un juego de móvil, pues tienes que conseguir que sea tanto accesible, fácil de entrar, pero fácil de quedarse, y que la gente se quede enganchada en el mundo del juego, porque que se quede enganchada solo con la jugabilidad es muy difícil. Tienes que conseguir que sea un mundo, un entorno donde se sienta, donde el jugador le guste estar, y entonces pues conseguir que esté
mucho tiempo, que de ahí vienen los juegos, los GAS, los Games as a Service y demás. Así que esa es mi perspectiva de cómo empezar a hacer un juego. Un concepto bonito, un concepto divertido, que incluya, a ser posible, todos los aspectos del desarrollo, gráficos, tanto gráficos como jugabilidad, mecánicas y también un poquito, pues eso, música, ambiente puede ser también. Y a partir de ahí, si todo funciona, se hace el resto del juego. Siguiente pregunta. Habiendo vivido la época de internet de gamera.com y la de ahora, que son completamente diferentes, bueno, esa es tu opinión, ¿qué es lo que más echáis en falta y cómo veis el futuro del internet? Pregunta realizada por Monique. Respondida por Giuseppone. Aquí convendría parar un momento para dar un dato de la Gamera del pasado. En Gamera no podía entrar cualquiera a escribir. Yo, por ejemplo, formaba parte del grupo de mongolos que salió de Vandal y era un reseñador habitual de Yedora.com, la mejor web musical de todos los tiempos. Pero no me dejaron entrar nunca en la primera Gamera. No daba la talla, no pasaba el corte. Había que tener poso, gracia y la capacidad de trascender más allá de los límites de una simple web de videojuegos. Y yo, por supuesto, carecía y carezco de esas y otras cualidades. Y con esto te respondo también a lo que es la pregunta. En Internet echo en falta que se evite dar voz a los subnormales. Y eso fue Gamera de Noche especial Choropitos 2. Gracias por escucharnos y escucharos. Esperamos que os haya gustado, aunque en realidad nos da un poco igual. Venga, ahora una copa Danone y a dormir. Buenas noches.